Amigos de Impacto Venezuela, el día de hoy en nuestra mesa de análisis contamos con la presencia del economista venezolano Ronald Balsa, a quien saludamos el día de hoy y le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a Impacto Venezuela. Gracias, muy bien, gracias por la invitación. Sí, pues el día de hoy queremos poner sobre nuestra mesa de análisis este tema que tiene al venezolano realmente angustiado y es una pandemia en medio de un país donde los hospitales no funcionan, donde no hay agua para lavarse las manos y donde ya existe un colapso del sistema bancario. Entonces nos preguntamos, ¿está Venezuela preparada para afrontar los próximos días de pandemia que todavía la curva de crecimiento de casos siguen en ascenso? Bueno, no todos los planos están igualmente preparados, ¿no? O sea, para una situación como esta. Las últimas cifras del ENCOVI indican que en Venezuela más del 90% de la población está en situación de pobreza. Que ya antes de comenzar el COVID había una importante proporción de los venezolanos que tampoco tenían ni siquiera cómo alimentarse suficientemente. Y tal como comentado inicialmente, pues los problemas de la infraestructura en Venezuela en términos de luz, electricidad, telefonía, internet, son realmente complejos de usar. El sistema hospitalario no funciona, la educación a distancia, que es la solución que han encontrado en otros países, que no se puede masificar en Venezuela por nuestros problemas de conexión. Y lamentablemente el gobierno de Nicolás Maduro ha llevado mal la información sobre esta enfermedad en nuestro país. O sea, en buena medida la ha atribuido a casos que vienen de Colombia por venezolanos que salieron del país por justamente esa crisis humanitaria que nos estaba haciendo tanto daño antes de la pandemia. Y que ahora regresan a Venezuela y generan una serie de problemas entre los estados fronterizos de Colombia y Venezuela, pero no porque sean, tal como me ha dicho, armas biológicas, sino porque son venezolanos desesperados. O sea, la desesperación de muchos de ellos comenzó antes de COVID, y por eso pues no hay un sistema que podemos decir que nos tranquilice a los venezolanos sobre nuestro futuro. Profesor, entonces esto quiere decir que si con Industria hace algunos días ha anunciado que más de 1.000 empresas podrían cerrar producto de la pandemia, en este momento no hay una luz en el túnel, no hay un mensaje esperanzador, tomando en cuenta además lo que ha dicho Nicolás Maduro, que se preocupa muchísimo por las elecciones del mes de diciembre, por el ámbito político, por mantenerse en el poder, pero siguen los venezolanos sin tener ni siquiera un tapaboca para cubrirse del COVID-19 o no tienen agua para lavarse las manos. Bueno, sí, en principio siempre hay una luz en alguna parte. O sea, nosotros no podemos comenzar pensando que por tener a Nicolás Maduro en la presidencia, haciendo todo el daño que ha hecho, ya no hay ninguna esperanza. Ciertamente, el problema que con Industria plantea es un problema muy severo, muy grave, que afecta tanto a la economía venezolana por el COVID y por el gobierno que tenemos, como a otras economías del mundo, en la que, bueno, el hecho de que tratar de volver a las condiciones anteriores al COVID ha generado repuntes en los casos. O sea, una de las oportunidades que tenemos en Venezuela es la de aprender de lo que va ocurriendo en otros países y tratar en quienes no, en aquellas empresas que pueden ir sobreviviendo o manteniéndose en esta situación, aprender a sostener sus actividades o a innovar en las actividades que desempeñan. Ciertamente las quiebras ocurren y van a ocurrir. No todas se pueden atribuir al COVID, la mayoría se deben justamente a esa situación en la que Nicolás Maduro esta economía, pero pensar que no hay una luz al final del túnel acabaría con cualquier esperanza, ¿no? Y no es el caso. Claro, fíjese además, profesor, que nos preocupa, por ejemplo,
algún tipo de medida económica que ha tomado Nicolás Maduro en medio de la pandemia y que a la población le angustia mucho, sobre todo a quienes están en la economía informal, quienes a veces en 7 días sí pueden salir a vender productos, pero los otros 7 días no, lo que han llamado el 7x7. Entonces, quisiera saber si usted nos puede enumerar cuáles serían estos primeros 3 errores que ha cometido Nicolás Maduro en medio de la pandemia desde el punto de vista económico. Bueno, Nicolás Maduro no ha hecho mucho en términos económicos. O sea, ha vuelto incluso en algún momento a los controles de precios, ha establecido fechas, horas para vender combustible. Es decir, buena parte de lo que se ha hecho en economía ha sido continuar con la política pre-COVID, o sea, con una política de controles que ha generado mucho perjuicio. Esto del 7+7 es algo que, dependiendo de cómo se estuviera llevando adelante, pudiera resolver algún problema. Pero para eso es necesario conocer bien la enfermedad. Es necesario saber que quien sale a la calle puede enfermarse, o sea, y que si se enferma no hay un sistema de salud que lo reciba. Para mí lo más grave de todo lo que ha ocurrido es que en los últimos meses Nicolás Maduro pudo presentar un presupuesto, pudo presentar el uso de los recursos en los hospitales nacionales, o garantizar la provisión de protección a los médicos, al personal de mantenimiento de los hospitales, pudo de alguna manera informar a la población de la necesidad de usar tapabocas hechos de tela incluso, pero con ciertas características que verdaderamente protegieran a la población. Nada de eso se hizo. Es decir, posponer las actividades de interacción social sin proteger a los que van a enfermarse antes de que aparezca la vacuna, no resuelve ningún problema. Colocar a algunos venezolanos a experimentar con la vacuna rusa también es algo que verdaderamente es preocupante para todos. Total. Eso quiere decir, doctor, que pues sí, resulta que no hay todavía un mensaje completo que la población pueda entender como una luz en el túnel y que el momento en el que se está atravesando es totalmente caótico. Pero ya para terminar, yo quisiera saber cuál sería su opinión en torno a el proceso electoral del mes de diciembre. ¿Usted cree que desde el punto de vista económico la oposición deba participar o no? Y si no participa, ¿cuáles serán los resultados que se van a vivir para el país? ¿Va a haber un retroceso? ¿Se va a posicionar Nicolás Maduro con la Asamblea Nacional también en el mes de enero? ¿Qué piensa usted al respecto? Yo pienso que en el caso de las elecciones está muy a la vista que se harían en condiciones desventajosas para muchos partidos que han sido anulados de alguna manera, han sido retirados de la competencia. Pero a mí siempre me ha preocupado que más allá de la competencia hay una discusión que hay que dar hacia adentro de la oposición y delante del resto del país sobre qué hacer. Y el caso del COVID es uno de los que más claro nos ilustra ese panorama. O sea, si nosotros mismos, independientemente de lo que haga el gobierno, no buscamos una manera de proteger nuestra salud, es decir, no buscamos una manera, no hay agua, no hay jabón, no hay tapabocas en buena parte de la población, pero todo el mundo tiene que saber que es necesario tener medidas de protección, y eso hace que cada quien se proteja a sí mismo. Y la oposición, y no solamente la oposición, sino los medios de comunicación, y no solo los nacionales, sino a nivel mundial, esta información circula. La pregunta es cómo nosotros hacemos propia esa información para proteger nuestra salud mientras mantenemos actividades económicas que están siendo interrumpidas por más de una manera. Entonces, yo diría que, por supuesto, Nicolás Maduro ha hecho un daño terrible, pero si vemos que no hay luz al final, porque todo depende de ganar unas elecciones, y las elecciones se pierden, entonces Venezuela se va a acabar. Y Venezuela no se va a acabar. O sea, Venezuela no puede desaparecer otra vez porque hay unas elecciones que se hacen con trampa. O sea, yo pienso que nos tocará saber que a pesar de que Nicolás Maduro esté ocupado en la presidencia, nosotros podemos hacer cosas a pesar de él. Y esa es la parte esencial que nosotros tenemos por delante. Así es. Ya es sobrevivir al COVID.
Así es. Bueno, profesor, le damos las gracias por habernos acompañado en Impacto Venezuela, en esta mesa de análisis del día de hoy. Vamos a seguir siempre contactándolo porque pues es interesante, tanto para la población como para los que estamos en el exilio, poder medir en qué situación y sacar una radiografía de cómo se encuentra el país en este momento. Gracias. Un placer, hasta luego.